como les decíamos, parte de la estructura de una escuela cayó ayer en horas de la tarde en la localidad de Piribebuy, departamento de Cordillera. 5 alumnos resultaron heridos, 2 de ellos revisten mayor gravedad. Uno de los alumnos, en realidad se trata de una alumna de 13 años que sufrió una fractura de fémur. Se recupera favorablemente en un hospital de la zona. El ministro de Educación, Enrique Riera, dijo que esta obra fue construida hace 25 años por la Comisión de Padres. El techo del corredor de la escuela Virginia Ayala de González, ubicada en la compañía Tapeguazú de Piribebuy, se vino abajo. El derrumbe se produjo justo cuando estaban por servir el almuerzo escolar. Y cede toda la parte del corredor. Fue algo muy rápido, fue algo imprevisto y estaban algunas criaturas bajo lo que es el corredor y fueron afectadas 2 las que fueron las criaturas más afectadas. El resto, gracias a Dios, con algunos golpes y susto, pero como le dije yo a varias personas, hoy en día y a esta hora puedo decir que es una desgracia con suerte. De los afectados por el derrumbe, 2 de los menores fueron los que se llevaron la peor parte. Una niña de 8 años que ya fue dada de alta sufrió contusiones en la cabeza. Sin embargo, el otro menor de 13 años sufrió una fractura en una de las piernas y fue trasladado hasta el hospital de traumas, donde permanece internado. Está fuera de peligro, tiene una fractura en el fémur. Ahora le están haciendo un procedimiento de estiramiento para ponerle los huesos en su posición y una vez que le baje la inflamación, van a decidir si le operan o no. Obviamente yo hablé con el director, el doctor Filartia, se portó como los dioses. También me preocupaba la situación de la mamá, que tiene un hijito chico, es una mujer humilde, Lucía. Viene Lucía Cabrera, viene del fondo de una compañía de Piribebuy y no tiene dónde quedarse. ¿Verdad? Entonces arreglamos con el doctor Filartia para que le pongan una camita y también para que tenga un cocido negro, un almuerzo y un desayuno hasta que se resuelva el tema de su mitad ahí, ¿verdad? Las tejas de la institución fueron cambiadas meses atrás por la Dimabel, pues sufrían goteras. Según las verificaciones, se constató la ausencia de varillas en la estructura. Mira, la información es que la escuela se hizo hace más de 25 años, como se hacían en aquellas épocas, con un gran esfuerzo de la cooperativa de padres de la época, ¿verdad? Y en esas condiciones durante todo este tiempo nunca se mantuvo, ¿verdad? Cuando yo asumí hicimos una evaluación y de las 7.500 escuelas que tenemos en el país, en 3.500 intervinieron el municipio, la gobernación o el ministerio o los 3 juntos y en 4.000 no intervino nadie. O sea, no hemos sido ni siquiera capaces de ponernos de acuerdo y repartirnos el trabajo. Entonces hay una responsabilidad compartida. El ministerio envió al equipo de riesgo para evaluar la situación y proveerles de aulas móviles para que no pierdan clases. Si es necesario, los alumnos serán trasladados al local de la Dimabel provisoriamente.